Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, como lo prometí es deuda, un postre con crepas. Vamos a hacer una crepa rellena de helado de vainilla y bañada en cajeta. La verdad es un postre delicioso, muy sencillo, que espero que les guste mucho. Es un postre que yo pruebo mucho en un restaurante que hay aquí, que me encanta y decidí crear mi propia versión. Espero que lo disfruten. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a iniciar este postre tostando nuestras nueces. Cuando nosotros tostamos las nueces, vamos a potenciar muchísimo el sabor y van a adquirir un sabor un poquito más intenso y ese sabor a tostado las hace sumamente especiales. Entonces, si las pueden tostar, se los recomiendo mucho. Yo las pongo en una charola, así sin nada, y las voy a llevar al horno aproximadamente entre 5 y 8 minutos a que empiece yo a oler y a ver que están un poquito doraditas, y en ese momento las voy a retirar. Entonces vámonos para el horno. Enseguida vamos a empezar a trabajar con nuestro helado de vainilla, ¿sí? Entonces voy a comenzar poniendo un plástico sobre mi área de trabajo y voy a poner aquí mi helado de vainilla. Pueden usar el helado que ustedes quieran, si es casero mucho mejor. Yo en este caso no tenía helado casero, pero este me encanta, es vainilla bean, y me encanta porque tiene todas las semillitas de la vainilla. Entonces vamos a poner unas bolas, aproximadamente van a ser 3 bolas de helado lo que vamos a poner. Y una vez que ya tenemos nuestras 3 bolas de helado, vamos a cerrar nuestro papel y lo vamos a enrollar. Y vamos a agarrar aquí de los lados y vamos a apretar. Lo que queremos hacer es como un rollo de helado. Esto que ustedes están viendo, yo lo estoy haciendo con helado de vainilla y cajeta. Lo pueden hacer con helado de chocolate y con un ganache de chocolate blanco. O sea, pueden combinar los rellenos de los helados que ustedes quieran y también el topping o el jarabe que le van a poner, cajeta, Nutella. O sea, pueden tener miles de combinaciones. Entonces, la verdad, abran su imaginación y pueden lograr muchísimos postres. Una vez que tenemos así ya nuestro rollo de helado, ahorita está aguado, no lo necesitamos llevar al congelador y necesitamos que esté súper firme para preparar nuestro postre. Entonces es un postre muy fácil porque ustedes pueden tener listas sus crepas, el baño de cajeta y su nieve ya congelada y lo arman justo un minuto antes de servir y se arma súper rápido. Ahorita van a ver. Entonces vámonos ya al congelador. Vamos a iniciar a hacer nuestra salsa de cajeta. Voy a prender el fuego y voy a agregar aquí mi cajeta. Si no tienen cajeta, también pueden utilizar dulce de leche sin ningún problema. Enseguida voy a agregar un poco de leche y voy a mezclar muy bien a que se incorpore y se aligere la cajeta. Una vez que ya está disuelta la cajeta, vamos a agregar un poquito de brandy. El brandy es totalmente opcional, pero le da un toque muy rico a nuestro postre. Y vamos a dejar que empiece a hervir un poquito esta mezcla. Y una vez que ya hirvió y se incorporó muy bien, en este momento ya vamos a apagar el fuego y la vamos a reservar. Ya tenemos nuestra nieve más firme, miren, si se fijan ya está más durita. Y entonces vamos a comenzar poniendo 4 crepas y vamos a desenrollar nuestro rollito de nieve y lo vamos a poner en el centro. Y entonces vamos a doblar los extremos hacia adentro y vamos a empezar a enrollar nuestra crepa. Queremos que quede aquí bien cubiertito. Entonces primero, si se fijan, fueron los lados, luego fue la parte de arriba y vamos a seguir enrollando. Y ya que no tenemos nuestro rollito, para mejorar la presentación y que quede lisa, nada más vamos a poner una crepa por la parte de arriba. Y una vez que está lista, la vamos a poner en un plato que esté profundo, porque vamos a agregar aquí nuestra salsa de cajeta
y necesitamos que el plato la contenga, que no se nos vaya a escurrir a los lados. Entonces ahora sí ya nada más nos queda ir por la salsa de cajeta para bañar nuestra crepa. Y ahora sí estamos listos para bañar nuestra crepa con la salsa de cajeta. Es bien importante que la salsa esté tibia, no que esté caliente, pero que esté aún tibiecita. Y la vamos a bañar. Y por último le vamos a dejar caer unas nueces tostadas por la parte de arriba. Bueno, y así queda ya esta deliciosísima crepa con helado de vainilla. Creo que es importante que vean ustedes cómo se parte, ¿sí? Y cómo sale toda la nieve. Bueno, la primera capa aquí que vamos a tener son crepas. Voy a seguir partiendo y es cuando va a comenzar a salir el helado. Vean nada más qué delicia. Una cucharadita así, con crepa, con cajeta, con helado, con todo, de verdad, qué delicia. Sírvanlo súper frío para que la nieve esté súper firme y cuando ustedes pongan la cobertura de cajeta, aguante muy bien la nieve para que no se empiece a descongelar luego, a derretir. Entonces la verdad es un postre delicioso, se me está haciendo agua a la boca, ya me muero por meterme esa cucharada a la boca, pero yo creo que primero me despido, como siempre, invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.